Es mi programa Sentido Común, en su edición 76, repito. La modalidad de conversar en vivo con ustedes implica el compromiso de reflexionar sobre cosas de alta actualidad, pero al propio tiempo ello no puede abandonar la temática más bien teórica, más bien general, sobre dónde estamos y para dónde vamos, a saber, cuáles son los orígenes de esta crisis impresionante que padece el país, en qué momento estamos de esa crisis y cuáles son las perspectivas que observamos para el devenir inmediato de la situación económico, social y política de nuestra nación. Venezuela viene atravesando una crisis desde hace muchos años, pero lo nuevo, lo extraordinariamente nuevo, es que esta es una crisis demasiado distinta a todas las anteriores, porque se hablaba de crisis cuando había desencuentro en los partidos, o cuando había alguna inflación pronunciada, o cuando había un problema de inseguridad que de golpe se revelaba como muy fuerte, o había una crisis parcial en la educación, o en la agricultura, o en la ganadería, o en las relaciones diplomáticas con algunos países. Había generalmente toda clase de fenómenos que eran tratados con una, digamos, creencia de que estábamos ante una crisis significativa. Todo eso quedó atrás como apenas pequeños fenómenos, hoy vistos en retrospectiva bastante manejables, porque lo que nunca había visto el país es una crisis general en todos los aspectos, en todos los terrenos, en todos los sectores. En la economía, el tejido social resquebrajándose, la diplomacia hecha trizas, la moneda con una hiperinflación galopante y una devaluación gigantesca día a día, vamos entrando en la hiperinflación, una crisis política bestial, unas divisiones en la sociedad venezolana que no tienen parangón en toda nuestra historia, salvo en el siglo XIX, con las guerras intestinas que asolaron este territorio durante décadas. Está también en crisis las instituciones básicas del Estado. No hay manera de asirse a ninguna institución fundamental. La única que se había venido manteniendo más o menos incólume eran las Fuerzas Armadas, que padeció en 92, las últimas dos grandes crisis con los golpes del chavismo contra el gobierno constitucional de Carlos Andrés Pérez. También hubo un asomo de crisis, pero muy parcial, con los oficiales que se fueron a Plaza Altamira por allá en noviembre de 2002. 6 meses después de la última crisis militar, que fue la de abril del 2002 también. Desde ese momento, ya hace 12 años, no hubo otra crisis militar. Y este allí que el gobierno empieza a proclamar casi día por medio, casi diariamente, que hay amenazas de golpes de Estado, que obligados a relatarlos sin ninguna capacidad de credibilidad, pero sí es cierto que hay efectivamente toda clase de movimientos internos en las Fuerzas Armadas que amenazan con hacerla estallar cualquier día de esto. Nosotros hemos venido insistiendo que este gobierno debe afrontar una crisis militar mayor para que tengamos la suerte, la necesidad de presenciar el desalojo de este gobierno de malandros
de ladrones, de asesinos, del panorama de control del país. Porque hemos visto, amigos todos, que la oposición que ha tenido Venezuela frente a este gobierno, representados esa oposición en los factores de la llamada Mesa Unidad Democrática, han sido absolutamente de tal forma, de tal naturaleza blandos e ineficientes, de tal manera absolutamente inocuos para convencer o forzar al gobierno a alguna pequeña concesión siquiera, que hoy podemos concluir son parte del decorado. Esa oposición de los señores de la MUD y los distintos partidos políticos no han garantizado, no garantizan ni garantizarán que esta plaga de poder rojo sea desalojado de Miraflores y de las instituciones. Entonces tenemos un problema mayor en Venezuela. Hay una vanguardia que ha peleado, que es la vanguardia joven, que en los últimos 2 años ha tomado las banderas de la resistencia y de la lucha frontal contra el régimen, pero como ha faltado el seguimiento y la solidaridad masiva de la población, de la sociedad civil, particularmente de los sectores populares que siguen ausentes del gran drama nacional, en esos 2 años esa vanguardia se ha ido agotando, traicionada por los viejos partidos de la MUD, abandonada a su suerte por el resto de la sociedad y, lo más grave de todo, reprimida brutalmente, salvajemente, por los cuerpos especiales de esbirros del gobierno, sean de alguno de los componentes militares o de las asociaciones estas paramilitares de gente en armas, de bandidos, de vagos políticos en armas, llamados los colectivos, que pueden tener hasta la licencia por parte del gobierno de matar con tiros en la cabeza a los jóvenes en las calles. Amigos, las instituciones todas están en crisis, pero les decía, la más seria, la que amenaza la existencia misma del gobierno, no es esa porquería de Asamblea Nacional, o esa caterva de sigüices del Tribunal Supremo, o ese pequeño burdel político que tiene el gobierno en el llamado Consejo Nacional Electoral, de sicarios de la voluntad popular. No me refiero a esos poderes, o a la malandra esta que funge de fiscal general de la República, o el compinche este nuevo con el cargo viejo que han tenido todos los rojos de defensores del puesto, o de contralores que son perfectos cabrones del gobierno para tapar todas sus sinvergüencerías, sinvergüenzuras. Bueno, esas instituciones todas en crisis, todas inútiles, útiles para el gobierno, para dar una fachada y que democrática a su poder omnímodo, esas instituciones están irreversiblemente dañadas, no solo por el sectarismo manifiesto, la parcialización, la putrefacción que implica la corrupción en todos los órdenes de la actividad de esas instituciones, sino que en definitiva ninguna son garantías para el ejercicio de derechos de la población. Pero la fundamental de esas instituciones, que no estaba en crisis y ya está asomando por las propias noticias del gobierno, los supuestos intentos golpistas, es la señal inequívoca, las Fuerzas Armadas está siendo sometida a una presión nunca vista para que el gobierno pueda usarla como instrumento represivo fundamental contra el poder del movimiento estudiantil, el poder de los jóvenes en las calles, las manifestaciones populares,
que van tomando cada vez más fuerza. Amigos, esas Fuerzas Armadas van a confrontar en las próximas semanas, si no próximos días, una situación inédita. Recibirá la orden de disparar a tumultos de personas con hambre, a manifestaciones de personas desesperadas por el tema de la inseguridad producido por el malandraje desbordado que ya no solo se adueñó de las calles, sino que hace operaciones cada vez más audaces contra zonas de vivienda, edificios, etcétera, cines, iglesias. Ya no hayan que asaltar el malandraje que se soltó el moño y que el gobierno no puede controlar. Y ha obligado ya, por ejemplo, en el día de ayer y de hoy, a manifestaciones fuertes de motorizados en la zona del Llanito de Petare, que ya son el síntoma inequívoco que están entrando sectores populares a la pelea frontal por uno de los temas que anunciará otros temas de combate frontal contra el gobierno. La lucha contra la inseguridad se puede convertir también en el detonante de una gran confrontación nacional contra el gobierno. Aunque todos estimemos, o la inmensa mayoría estimemos, que es el tema económico el que va a llevar a las calles a millones de personas. Por la sencilla razón de que la devaluación masiva ha significado en este momento que existan prácticamente dos economías. La que puede llevar productos a un precio irrisorio, que mantiene en pie el gobierno porque distribuye con un precio que no es gratuito, pero que es insignificante, la dieta básica, los productos de la dieta básica, con el dólar a 6.30, 6 bolívares 30 por dólar, y la otra economía, a la que está moldándose todo el resto del país, que hoy saltó a 213 bolívares por dólar. Es decir, algo así como 35, 40 veces el precio del dólar y el precio de los artículos de primera necesidad que se expenden regulados por el gobierno, y que no es que valgan eso, es que el gobierno o hace pagar a quienes ya tenían esos productos en inventarios penalizados un precio por debajo de su costo, o los hace producir con ganancia cero o con unas ganancias absolutamente insostenibles para un productor, o sencillamente, como es el grueso de los casos, los importa, subsidiando el gobierno lo que falta del valor ese de 6.30 al que se expende hasta el valor promedio de mercado, que pueda estar colocado en 20 o 30 veces superior. El más claro ejemplo del tamaño de los disparates del gobierno en la economía pueden medirse en esa diferencia de precio entre el artículo regulado, el artículo que está siendo, vendido en los supermercados del gobierno u en los supermercados privados, pero bajo control estricto de esos artículos regulados, y los buhoneros, que son, el mercado real. ¿Cuánto cuesta un paquete de harina en el mercado oficial de 6.30? ¿Cuánto cuesta el de los buhoneros? Bueno, la diferencia entre un precio y otro es lo que el gobierno pone de las divisas. Es lo que el gobierno ha venido manteniendo como la idiotez mayor de la economía para mantener una clientela agarrada. Les subsidia la alimentación a una buena parte, de sus
sectores populares que aún controla, obligándolos a esta humillante situación de hacer infinitas colas, y donde, a decir verdad, cualquiera puede comprar allí, pero al precio de pasar 6, 8, 10 horas, prácticamente estar desempleado, para vivir entonces pendiente del poco producto que pueda llegar para ser adquirido en esas colas. Así entonces, este modelo económico, por demás absolutamente absurdo, va a seguir profundizando la carestía en lo que en el mercado real de buhoneros o de cualquier otra modalidad de mercado privado. Ese divorcio va a seguir profundizándose a nivel de la disparidad de precios, quiero decir, y al propio tiempo la escasez va a profundizarse cada vez más por la sencilla razón de que el gobierno tiene la tercera parte de las divisas que tenía el año pasado, no solo porque el precio del petróleo bajó a la mitad, sino porque la corrupción de sus propios importadores, de sus propias compañías de maletín, etcétera, han llevado el robo de esas divisas a niveles espeluznantes. Entre la corrupción, la ineficiencia absoluta de toda la parte de la economía que fue estatizada, la quiebra de PDVSA, la liquidación de la moneda como una moneda convertible, sino a los precios exorbitantes que cambian diariamente hasta en una devaluación del 10%, del 5% diario, todo ese cuadro va a completarse con la lógica parálisis del Estado venezolano que, confiando en que puede hacer unas elecciones legislativas, solo cuenta con una oposición dócil cada vez más desacreditada, y están tratando de encallejonarnos a todos en esas elecciones para entonces pretender con esto ganar un tiempo que ya no le sirve de nada ganarlo, porque si uno viera que en algún aspecto mejora la calidad de vida o mejora la solidez institucional, uno pudiera decir, bueno, se está saliendo el plan del gobierno, pero un gobierno que todos los días está peor, la economía está peor, las instituciones están cada vez más maltrechas, la corrupción es cada vez más profunda y la oposición es cada vez más rastrera, y al propio tiempo el gobierno los persigue más. O sea, ¿hacia dónde va esto entonces? Y la gente concluye en una aseveración absolutamente lógica. Esto va a un estallido. Si va a un estallido, ¿de qué tipo de estallido estamos hablando? ¿Tumultos de hambrientos? ¿Colas que se hacen infinitamente grandes y la gente se va a obstinar de esas colas y va a entrar a saquear esos supermercados en desorden porque no aguanta ya cola de 8 o 10 horas para unos artículos que de todas maneras ya no hay adentro y los tratan de traer al día o a la hora para tratar de mantener aquella cola interminable, o de barcos que los estacionan y qué sé yo, y apenas los estacionan tratan de sacar la mercancía y llevarla a la carrera, pero toda la cadena burocrática y de vicios de todo el sistema de aduanas determina que nunca esos artículos llegan a tiempo. ¿En qué estamos? Estamos en un país que perdió la chaveta completamente, un país que perdió toda posibilidad de organicidad, de organización, toda capacidad de lógica en los actos cotidianos de la administración pública y de la propia empresa privada, que ya no sabe a qué atenerse. Pero esa crisis ya la conocemos, la sufrimos. Todos hemos visto todas estas manifestaciones, de las que apenas estoy repitiendo las expresiones más visibles. Pero la crisis nueva, la crisis que no contaba el gobierno con que le estallara de nuevo a escasos meses de haber podido, con la traición de la MUD y el diálogo, haber aplacado a nivel internacional, le ha estallado la crisis sobre derechos humanos. El asesinato de jóvenes y particularmente de este niño liceísta del Táchira, acusado por Maduro de ser
miembro de una secta de extrema derecha. Ese animal bautizado no sabe acaso que los Boy Scouts no son ninguna secta de derecha nada, que es una organización mundial absolutamente, digamos, no solo inocua políticamente, sino que es de gente que prescinde de cualquier militancia política o de toda idea religiosa y cuyo fin primigenio, primero, último, es el de servicio a la comunidad. No sabe este idiota que los Boy Scouts son una organización mundial, no sé, en 150 países deben estar o más, cuyo lema es servir, siempre listo, dicen. Y efectivamente lo que hacen es solo cosas loables. Bueno, este muchachito estaba en esa organización que este idiota llama ahora secta de extrema derecha. Todos fuimos Boy Scout alguna vez o tuvimos cerca de los Boy Scout. Yo me acuerdo que en mi pueblito, teniendo yo 14, 15 años, habían dos grupos de Boy Scout, dos tropas, se decían, de Boy Scout. Yo pertenecía a una. Como a los 6, 7 meses tuve que irme del pueblo para, no sé, estudiar en un colegio fuera en la ciudad capital del estado, y entonces ya no pude seguir. Pero es un hecho que yo solo recuerdo cosas buenas de esa organización de extrema derecha fascista, le faltó decir a Maduro. Mira, piazo de loco, a ti te ha tocado dirigir un país que no mereces. Y te tratamos de la peor manera, pues ya no hayamos cómo calificarte, precisamente porque ahora encabezas un gobierno que desde el año pasado manda a asesinar jovencitos, manda a asesinar liceístas, manda a las tropas que te son aún fieles en estas salvajadas que escenifican en las calles de Venezuela contra los jóvenes. Esas salvajadas ya están tomando otra vez cariz internacional. Muchos países ya están otra vez pendientes de que aquella salvada que te echaste con tu diálogo con la MUD en Miraflores deben estar arrepentidos de no habernos creído a los que dijimos desde entonces que ese diálogo era una piratería y que ese diálogo era de traidores, porque tenía como fin aplacar, diferir las confrontaciones que se daban en todas las calles de Venezuela. Y lo lograron. Con represión, con unas elecciones muy oportunas, donde los alcaldes destituidos mandaron elegir a sus mujeres, pero sencillamente la gente se olvidó de las respuestas de las calles para irse al sistema electoral eternamente útil al gobierno para calmar los ánimos, y esa pantomima del diálogo en Miraflores le demostró al mundo, según el gobierno, que había pues una mano tendida para el acuerdo y la reconciliación. Mentirosos. Ahí lo que hubo fue solo eso, una traición de la MUD a la movilización de los jóvenes de todo el país, que dejaron 40 o 50 víctimas. Hay toda clase de versiones. Hay quien diga que todavía hay desaparecidos, decenas incluso. Hay historias de violaciones espeluznantes. Hay desaparecidos, repito. Hay gente torturado. Por centenares fueron torturados, apaleados. O es que no quedan una cantidad impresionante de testimonios gráficos de ese sadismo de los cuerpos policiales y de tus famosos colectivos. Pues bien, vuelve otra vez el clima. De nuevo, ahora van a buscar adelantando la fecha de elecciones legislativas, embaucar, llevar a todos a esa tronera de la confianza en la institución electoral del régimen para disque una victoria electoral que buscaría la MUD para obligar al gobierno a cambios significativos. Bueno, ese cuento se lo meterán a otro, porque esas elecciones es parte
de la estafa de este gobierno en el poder. Bien, amigos, queríamos inaugurar por esta vía una forma directa de dialogar, de conversar con la gente que nos escucha regularmente para hacer viable otra manera de llegar a los venezolanos y compartir con nosotros los análisis e ideas sobre la coyuntura presente del país. Estamos ya entonces al inicio de una situación de crisis en el manejo de los derechos humanos por parte del gobierno. Estas manifestaciones brutalmente reprimidas le han descolocado completamente o de nuevo a nivel mundial, en la opinión pública mundial, empieza más o menos con cierta fuerza un aislamiento diplomático que no es de segundo orden, no hay que desconsiderar, aunque muchos hayan sido alcahuetes de este gobierno en el pasado, no nos queda otra que celebrar que por fin empiezan a ver a Venezuela y a los venezolanos como víctimas de este gobierno que no es otra cosa que una dictadura de déspotas, de ladrones, de malandros. Y estamos aquí para una vez más entendernos con este pueblo venezolano que no quiere vivir bajo este régimen de oprobio. Queremos dar nuestra palabra de aliento a las luchas. Queremos compartir con ustedes la angustia de aún percibir que no tenemos la fuerza para empujar la expulsión del gobierno. No se trata, amigos, de irnos otra vez a medir en unas elecciones. Las elecciones sabemos que son mayoría. Nosotros somos mayoría. La inmensa mayoría de los venezolanos vota contra el gobierno, pero ellos ganan siempre porque tienen el sistema del fraude perfecto. Ahí andan otra vez arreglando los circuitos y fabricando, centros electorales y mesas absolutamente virtuales donde ganarán, arrasarán en esas mesas. Hay ya 35 jóvenes electos, los Somoserras, que tiene los afiches hechos, ya hechos en China, y ya les llegaron sus afiches, y son 35 puestos que se lo disputan allí Cilia y Diosdado para ver cuál de esos muchachos pues es de mayor obediencia a los más siniestros liderazgos del chavismo, y que porque van a meter esos 35 muchachos por un tubo pues a la Asamblea Nacional, son jóvenes de menos de 25 años, por supuesto todos lúmpenes, digamos asociados a la clientela pagada del gobierno de hacerlos jóvenes privilegiados en cuanto a grandes sueldos y a incondicionalismo, pues, al gobierno para ganar favoritismo y para ganar toda clase de canonjías y privilegios. Nos acercamos pues a esa hora de definiciones. El país tiene que escoger entre tratar de derrotar en la calle este gobierno o sencillamente seguirlo soportando, porque las elecciones son parte de la esclavitud política a este gobierno. Y si el país decide insurreccionarse contra este gobierno, le toca a las Fuerzas Armadas decidir si va otra vez a ser soporte infame de este gobierno o si esas Fuerzas Armadas van a colocarse del lado del pueblo para hacer valer el derecho a que no puedan seguir gobernándonos más esta caterva de ladrones, esta caterva de salvajes que asesinan a niños para poder mantener su ficción de poder y de control sobre las instituciones del país. De eso se trata, amigos. Vamos a confrontaciones, no queremos elecciones fraudulentas, el gobierno tiene que irse y lo más pronto que pueda, mejor, porque así evitaríamos desgracias como la de, por ejemplo, si pretendiera utilizar las Fuerzas Armadas para reprimir y un sector de las Fuerzas Armadas reprimiera, entonces presenciaríamos la peor de nuestras desgracias, la explosión de las Fuerzas Armadas. Y empezaría un capítulo que no quiero ni imaginar en Venezuela, porque detrás de la división de las Fuerzas Armadas
solo puede haber la desgracia de una guerra civil. Bien amigos, les doy infinitas gracias por haber estado conmigo en mi programa Sentido Común. Era la edición número 76. Será hasta muy pronto. Les habló Alberto Franceschi.